Buenas tardes, bienvenidos al curso de inducción del posgrado en estadística de la UCB. Comenzamos hoy nuestra primera clase en la que veremos el tema 1 sobre conceptos estadísticos básicos. Mi nombre es Guillermo Ramírez, doctor en estadística y profesor titular de la UCB. Como pueden ver en este temario, vamos a hacer un rápido recorrido por los conceptos fundamentales de esta fascinante ciencia. Por razones de extensión, la clase se ha dividido en 4 partes. En esta sesión nos ocuparemos de la primera de ellas. Aquí veremos desde la definición de estadística hasta los pasos que se han de seguir en una investigación estadística. Como es natural, comenzaremos desde el principio. Trataremos de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué es la estadística? La respuesta más tradicional tiene que ver con su origen más remoto. Es la ciencia que se ocupa de la recolección, organización y análisis de la información sobre cualquier fenómeno. Otra respuesta más moderna y que se apoya en el uso generalizado de los métodos estadísticos la refiere al estudio de la variabilidad, la incertidumbre y la toma de decisiones. Hoy en día la entendemos más como una ciencia que se ocupa del aprendizaje a partir de los datos. Dos conceptos fundamentales que explican la lógica de la estadística son población y muestra. Se denomina población al conjunto total de elementos, sean personas, países, organismos de cualquier tipo, que constituyen el interés de nuestro estudio. A cada elemento integrante de la población suele llamársele unidad estadística o individuo, sean poblaciones humanas o no. Se denomina muestra a un subconjunto, a una parte de la población. Una pregunta que surge en este momento es: ¿por qué suele estudiarse una muestra en lugar de la población completa? Por ahora dejamos este punto para la reflexión y volveremos sobre él más adelante. Se dice que una muestra es aleatoria si es seleccionada de acuerdo con ciertos principios probabilísticos que no vamos a explicar en este momento. En la mayoría de los casos es preferible una muestra aleatoria a otra que no lo sea. Ello se debe a que solo en este caso es posible inferir los resultados de la muestra hacia la población de la cual procede. Una muestra sería perfecta si constituyera una versión a escala de la población en cuanto a las características de interés. Para aproximarnos de la mejor manera a una muestra perfecta, se intenta seleccionar muestras representativas. En ese caso, una unidad estadística en la muestra representa a un conjunto de unidades similares en la población. Lo ideal sería, por supuesto, que en la muestra se reproduzcan en forma proporcional las características y relaciones presentes en la población. Continuando con nuestro relato introductorio, nos preguntamos ahora cuáles son las funciones principales de la estadística. Podría decirse que fundamentalmente son 3: diseño, recolección y análisis. Por diseño nos referimos aquí a las tareas preparatorias de planificación y organización del trabajo. Por recolección se entiende obviamente la puesta en marcha de las labores de recopilación de los datos. En cuanto al análisis, nos referimos a la elaboración de resúmenes estadísticos, análisis descriptivo, y la generalización o extensión de los resultados desde la muestra hacia la población, análisis inferencial. Como se dijo antes, esto último solo es posible si la muestra es aleatoria.
En este punto 4 vamos a diferenciar entre análisis exploratorio y análisis confirmatorio. En el análisis exploratorio no se cuenta con hipótesis previas sobre los datos. El interés está en hallar posibles patrones. En el caso de un análisis confirmatorio, se cuenta con estudios precedentes y el interés se centra en confirmar o negar hipótesis previamente planteadas. En el primer caso se intenta descubrir a ver qué se encuentra. En el segundo se busca algo específico a ver si logra encontrarse. Antes de emprender cualquier tipo de investigación, se ha de preparar un plan de trabajo en el que se especifiquen los pasos a seguir, definiciones y procedimientos. En el caso de una investigación estadística, deberá precisarse además qué tipo de datos se requieren y de qué manera se van a obtener. Como en todo plan, serán inevitables algunos cambios y adaptaciones en la medida que se va poniendo en marcha. Paso 1. Se trata de un paso aparentemente obvio, pero que en ocasiones no se le da la importancia debida. ¿Cuál es el problema que se va a estudiar? ¿Para qué y cómo? Estas preguntas deben ser abordadas y respondidas con la mayor claridad posible. En esta primera etapa también se revisan antecedentes, es decir, trabajos similares ya realizados. Eventualmente pueden proponerse hipótesis previas cuya veracidad desea evaluarse. Suele decirse que un problema bien planteado ya está parcialmente resuelto. En el segundo paso de una investigación estadística se aborda el diseño, cómo se obtendrán los datos y cómo serán analizados. En caso de que se decida utilizar una muestra, habrá que decidir qué tipo de muestreo será aplicado y cuál será el tamaño de la muestra. Para ello deberá tenerse muy en cuenta los recursos financieros, humanos y materiales disponibles. Se pasa ahora a la fase de recolección de datos. Habrá que precisar si ya los datos han sido recolectados y publicados por otros investigadores o si nosotros tenemos que recolectarlos. Una clasificación de los procedimientos de recolección los agrupa como publicaciones, observación directa y encuestas. Cuando ya los datos están disponibles porque fueron recolectados en otra investigación, se habla de publicaciones. Estas pueden ser primarias si las publica quien las recolectó o secundarias si las publica alguien diferente. También pueden ser oficiales o privadas según se refieran a dependencias gubernamentales o no. La observación directa se refiere al caso en el que un personal debidamente adiestrado toma nota por simple inspección. Puede darse el caso también de que el dato no sea recolectado por personas, sino por dispositivos especiales. Suele utilizarse este tipo de procedimientos cuando no hay muchas unidades estadísticas. Posiblemente el método más utilizado es el de las encuestas, en el que se le formulan preguntas a las personas seleccionadas. Esta entrevista personal puede hacerse cara a cara, por teléfono, por correo o a través de internet. Una vez recabada toda la información, se debe someter a un proceso de revisión y corrección.
Los errores más comunes son los datos incompletos y las respuestas inconsistentes. Debe prepararse de antemano un plan con las acciones a seguir en cada caso. Siempre debe hacerse todo lo posible por asegurar la veracidad del dato. En algunos casos es posible regresar a campo. Otras veces se puede deducir un dato faltante con la información proporcionada a otras preguntas. En el caso de información obtenida a través de Internet, pueden incluirse restricciones en los cuestionarios para que no se produzcan datos inconsistentes. Una vez recolectada la información, revisada y corregida, se convierte a los formatos adecuados para su procesamiento a través de paquetes estadísticos. En la mayoría de los casos se hacen necesarios procedimientos de recodificación y cálculos de nuevas variables. Las hojas de cálculo constituyen herramientas muy apropiadas para estos casos.